Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos venir a la iglesia a escuchar de tu palabra. Señor, gracias por esta casa que nos abre las puertas y que nos bendice cada domingo, Señor. Gracias por los pastores, gracias por los asistentes, gracias por los servidores, Señor. Y hoy en esta mañana te pido, Padre, que fuera de que yo esté hablando a través de un micrófono ante esta congregación, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón. Que si necesitas que seamos sacudidos, que en esta mañana seamos sacudidos, porque sabemos que tú vas a traer bendición. Te pedimos, Señor, que en esta mañana abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir lo que tú has preparado. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. A mí sí me gusta que participen. Así que quiero que vayamos de una vez a lo que te truje. Hoy vamos a leer bastante, entonces yo les recomiendo que si no están apuntando, empiecen a apuntar. Porque Dios nos habla no solo en el mensaje, sino durante el mensaje, nos va revelando cosas que bajan en ese ratito. Y si no las apuntamos, quizá se nos pueda olvidar. Pero vamos al primer versículo de esta mañana, que es el Salmo 133, 1. Salmo 133, 1 en la NTV, y dice: qué maravilloso y agradable es, quiero resaltar esa palabra, agradable, cuando los hermanos conviven en armonía. Y a mí me impresiona cada vez que vengo a Torrentes de Besor y veo que somos tan bien recibidos, porque los veo a todos emocionados, felices, sirviendo a papá. Y cada vez que venimos a esta casa, y mi esposa no me va a dejar mentir, nos sentimos como en casa. Me siento como que si estoy abrazando a mis tías, a mis tíos, a mis primos, y la pasamos genial. Y nos encanta ver de verdad cómo este versículo se hace realidad en esta casa. Porque aquí todos habitan en armonía y es genial verlo. Es genial, de verdad es genial verlo. Y estamos fascinados cómo cada uno de los servidores, cada uno de los pastores es especial a su manera. Siempre son serviciales, siempre son hospitalarios, siempre nos reciben muy bien, más fuertes, siempre tienen esa buena actitud. Y es que se nota que todos se llevan bien. Ay, ese amén estuvo medio tibio. Se nota que todos se llevan bien. Así me gusta. Pero se los digo porque cada vez que nosotros salimos de acá, vamos en el carro hablando de ustedes con mi esposa. Y ahí ya no les gustó tanto, ¿eh? No, pero vamos hablando cosas buenas. Vamos hablando cómo Dios los utiliza a cada uno y bendice a cada persona aquí solo con el hecho de que la presencia del Señor habita en esta casa, que es lo más importante. Pero cómo usa los dones y los talentos de cada persona acá para bendecir a los demás. Y es que eso se debe a que el corazón de los pastores está en el lugar correcto. Y toda la palabra y todas las cosas que les vienen a enseñar son cosas correctas. Y eso se contagia. Se pega. ¿Sí? Y los pastores se han encargado de pasar ese ADN a cada uno de ustedes. Y nosotros los que venimos de afuera, perdón, ya toqué el micrófono y si tronó ahí, lo siento. Nosotros que venimos de afuera nos damos cuenta de que la presencia del Señor habita en esta casa. Y me encanta ver cómo ustedes son tan unidos y están viviendo en armonía y conviven en armonía, como lo dice el versículo. Porque se nota que no es forzado, es completamente natural. Y si estás tomando nota, el título del mensaje de hoy es: no es a la fuerza. A ver, diga conmigo: no es a la fuerza. Bien dice el dicho que los zapatos ni a la fuerza entran. ¿Lo han escuchado? Sí. Y eso es lo que les quiero hablar en esta mañana. Y se los hago ver porque cada uno de nosotros somos libres de hacer lo que querramos. Para eso tenemos el libre albedrío que el Señor nos entregó. Pero ustedes deciden hacer
lo bueno, venir a la iglesia, a congregarse, a recibir lo que el Señor ha preparado para ustedes y a servirlo con pasión, a servirlo con amor, a servirlo con fervor, porque primero es todo para Dios y luego para la gente. Y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15 en la TLA, es la traducción al lenguaje Alejo, por si no, no mentira, es traducción al lenguaje actual. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto, esto viene con la advertencia, que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Por eso es tan importante vivir en armonía. Y me encanta lo que el pastor decía ahorita, porque la Biblia no lo relata. Si tenés algo en contra de tu hermano, no está mal que tengas algo en contra de tu hermano. Está mal que lo dejes así. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo, no a los golpes. Es que dice la Biblia que el que da primero, es mejor dar que recibir. No, mentira, pero es necesario. Y siento que el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón el día de hoy para hacerles ver la hermosa iglesia, la hermosa casa a la que ustedes asisten. ¿A quién le gusta comer? Me di cuenta porque los anuncios dijeron que se debe en la tienda. Vayan a mentira, no. No, pero ¿a quién le parece que comer es un placer? ¿Sí? A mí me encanta comer. Amo comer, de verdad. Y con el tiempo, desde que me casé, se empezó a notar más que me gustaba comer. Ahora ya la ropa ya no me queda igual. Pero ¿alguna vez ustedes han comido hasta ya no dar más? De quedar así de... ¿Cómo se sienten después de eso? El famoso mal del puerco, dice. ¿Ustedes comerían por obligación? No, ¿verdad? ¿Les gustaría que los obligaran a comer hasta que ya no dieran más? Les quiero contar que con mi esposa hemos estado estuvimos leyendo hace un tiempo un libro que se llama La Iglesia Creativa. Y en este libro de un pastor que admiramos mucho, que se llama Taylor Barrier, de la Iglesia Camino de Vida en Perú, él enseña cómo debemos ser una iglesia como Cristo quería que la iglesia fuera. Y contó una historia que cuando estaba haciendo este mensaje dije, wow, esas se las tengo que compartir. No me puedo quedar yo con esta información. Y es que él cuenta una historia en este libro que les voy a contar. Esta historia pega muy bien con este mensaje y quiero que me tenga paciencia un momentito. Me tenga paciencia un ratito en lo que los pongo en contexto. Y es que dice que él estaba viendo durante la pandemia una serie que se llama Chef's Table. Es una serie en donde muchos chefs viajan alrededor del mundo y prueban cosas diferentes. ¿Y han visto Chef's Table aquí alguna vez? ¿No? Entonces dice que un chef de Nueva York que se llama Dan Barber se enteró que en las Olimpiadas Culinarias que se llama Coupe Giga, en francés, aquí les predicamos en todos los idiomas, ganó un platillo específico que se llama foie gras. ¿Han escuchado el foie gras alguna vez? Paté para los chapines. ¿Se han escuchado el paté? Es el hígado de ganso. Y es que dicen, yo no lo he probado, pero dicen que el foie gras es uno de los, que lo que uno le eche, el foie gras agarra un sabor completamente diferente. Enriquece los sabores y hace que el platillo sea sabrosísimo, sea suculento. Pero saben que en la mayoría del mundo es mal visto. Está prohibido en la mayoría del mundo. No porque sea muy rico, sino por el acto cruel que implica obtener y cosechar el foie gras.
Es el hígado del ganso. Pero no solo es el hígado del ganso, sino es el hígado del ganso con hígado graso, digámoslo así. Y se obtiene cuando al ganso se le da muchísimo de comer, así muchísimo, muchísimo, que no solo su estómago se expande, sino también su hígado. Y ahí es cuando sacrifican al ganso. Y se comen el hígado. Pero saben que es mal visto porque es un acto cruel. Hay una cosa que se llama gavage. Es otra palabra en francés que significa a la fuerza. Y lo que esto implica es de que le meten un tubo desde 30 a 50 centímetros en el buche de los gansos. Y les meten comida y les meten mucha comida. Así muchísima. Hasta que empiezan a engordar, hasta que su hígado empieza a agrandarse y luego lo sacrifican para obtener el foie gras. Y es un método completamente forzado, es completamente antinatural, es crueldad animal. Pero dice Dan Barber, este chef que les mencionaba, este neoyorquino, que cuando él escuchó que el foie gras había ganado la copa como el mejor plato del mundo en ese año, le dio curiosidad y dijo, ¿cómo va a ser que el foie gras, si es tan malo, ganó algo tan bueno? Entonces se puso a investigar y se dio cuenta que en España, en Extremadura, en España, un lugar muy árido, tenían la granja de estos gansos. Y el dueño de esa granja se llama Eduardo Sousa. E investigando, él se dio cuenta que ese foie gras, para cultivar ese foie gras, no usaban gavage. Y le llamó la atención porque dijo, ¿cómo va a ser posible que eso suceda? Y pegó el viaje para España. Y dice que aterrizando en España, llegando a la granja de Eduardo, que ahí lo ven en la foto, ahí está con su socio, le llamó la atención porque vio que Eduardo Sousa estaba tirado en el suelo tomándose selfies con sus gansos. Y él dijo, ¿cómo va a ser esto? Desde ahí es algo completamente descabellado, porque él había estado en otras granjas de foie gras y lo que miraba era como la otra foto que les enseñé, que usaban la técnica del gavage, y dijo, no, aquí hay algo diferente. Y entonces viene Eduardo y le empieza a contar la historia de que él es cuarta generación de criadores de gansos, pero en su granja también vende higos, cosecha muchos higos. Y entonces le empieza a contar, sí, mi tatarabuelo fundó la granja en 1812 y ha sido un legado familiar, y nos dimos cuenta que los gansos comen naturalmente lo que tienen que comer cuando van a migrar. Cuando van a buscar refugio por el invierno, entonces se preparan y comen muchísimo. Entonces mi abuelo dijo, vamos a probar a darles de comer. Y les hizo una como parada en el camino. ¿Cuántos han viajado y tienen que hacer paradas en el camino para comer, para ir al baño? Entonces él les hizo esa granja y dice que los gansos empezaron a visitarla. ¿Sí? Y entonces mientras les está contando esto, se acercan al cerco que tienen para proteger a los gansos. Y él bien orgulloso le dice, mira mi cerco. Y Dan Barber le dice, sí, es un cerco electrificado, ¿qué tiene de especial? Y le dice, no, es que no entendés. Nosotros teníamos este cerco electrificado de afuera para que los depredadores no vinieran a comerse a los gansos, pero también los teníamos electrificado de adentro hacia afuera para que los gansos no se fueran. Y cuando se empezaron a electrocutar, se sintieron manipulados. Y dejaron de comer lo que tenían que comer. Entonces dice, yo le quité la electrificación por el lado de adentro porque no quiero manipular a los gansos, porque ellos ya lo hacen solitos. Ya comen solos. Y entonces le empieza a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que comen?
Sí, entre las cosas que comen son algunas especies, comen algunos granos, les encantan, les fascinan los higos. Pero los gansos son muy buenos, dice, porque solo se comen el 50% de la producción de higos en esta granja. Y con el otro 50% lo usamos para que la granja pueda subsistir. Yo ganaría mucho más vendiendo higos, pero lo hago por el amor al arte, le dice. Entonces Dan Barber estaba, no hombre, esto sí es diferente. Es completamente diferente a lo que yo había visto. Y entonces de lo que están hablando de eso, pasa algo excepcional. Y dice que empiezan a escuchar este sonido. Y le dice, mira, y se esconden detrás de un arbusto. Y era una parvada de gansos que iba volando en B. Estaban migrando ya. Pero inmediatamente de abajo se escucha. Y se estaban comunicando los gansos domesticados con los gansos salvajes. Y le dice, mira, 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 mira. Y en ese momento los gansos aterrizan en la granja y Dan Barber se queda choqueado. Y le dice, ¿cómo es posible? Tus gansos invitaron a visitar la granja a estos gansos salvajes. Y le dice, no, Dan, te estás equivocando. No los están invitando a visitar la granja, sino los están invitando a quedarse en la granja. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Eduardo Souza se encargó de crear un ambiente agradable y un ambiente deseable para los gansos. Era como el jardín del Edén, era el paraíso para los gansos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Y es que históricamente la iglesia histórica, nos hemos encargado de agarrar a bibliazos a fulano y a mengano. Le hemos tratado de hacer el gabash a la gente con el evangelio. ¿Con la mejor intención de nuestro corazón? Sí. Porque ¿quién no ha recomendado un restaurante buenísimo? Visitaron un restaurante y dijeron que está deliciosa la comida y se lo recomiendan a Raimundo y todo el mundo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo con el evangelio. Cuando nosotros tenemos una probadita de Jesús, una probadita de Dios, queremos recomendárselo a todo el mundo. Y la intención es buena, pero la práctica es la mala. Entonces, nosotros estamos llamados desde el inicio a ser una iglesia deseable. ¿Sí? Una iglesia agradable, una iglesia que inspire, una iglesia que apapache a la gente, porque hay demasiados problemas allá afuera como para que nosotros como iglesia les pongamos uno más. Aunque las intenciones sean buenas, nuestro proceder termina siendo malo. Y aquí le voy a abrir mi corazón un momentito, ¿me dan chance? Les voy a contar mi testimonio así rapidito, porque quizá los que ya asistieron a Nueva Criatura ya lo saben. Bueno, a los anteriores. Pero se los comparto a ustedes. ¿Me dan chance? Yo crecí en una familia creyente de Dios, sí, pero no practicante en ningún momento. Nosotros teníamos a Dios engavetado. Cuando teníamos un problema, lo sacábamos de la gaveta y ahí le pedíamos que orara. Pero jamás íbamos a la iglesia, jamás nos involucrábamos, mucho menos en servir. Pero siempre crecí en una familia creyente. Pero a pesar de eso, yo tuve grandes problemas para poder entregarle mi vida al Señor. Y les digo grandes problemas porque yo los quise, no porque me pasara algo fuera de lo normal. Pero recuerdo que en la casa en donde yo vivía, nosotros vivíamos en una colonia abierta, pero una colonia al final de cuentas, en donde la calle más ancha de esa colonia completa estaba enfrente de mi casa, porque enfrente había una escuela. Entonces ya se imaginarán, las chamuscas del fin de semana se armaban enfrente de mi casa y me tapaban el acceso. No me dejaban entrar a mi casa porque cerraban y hacían sus torneos y demás y no podíamos entrar ni salir. Teníamos que dejar el carro a no sé cuántas cuadras para poder entrar a la casa. Pero no solo hacían chamuscas, hacían ventas de lo que fuera, ferias,
Me recuerdo que una vez en una feria pusieron una rueda de Chicago enfrente de mi cuarto. Yo miraba cómo la gente miraba mi desorden cuando pasaban así. Yo decía, no puede ser. Pero también hacían campañas evangelísticas. Montaban un escenario, una tarima, unas grandes bocinas, llevaban batería abajo, guitarra, todo. Y ahí los miraban a todos remolineando, y yo harto estaba, porque no podía salir ni entrar de mi casa. Y entonces yo lo que decidí hacer fue abrir mis ventanas del cuarto y poner otra música a todo volumen. Imagínense eso. Más adelante, en la universidad, fui a la casa de un compañero a hacer un trabajo de una tarea de la universidad. Y cuando fue la hora del almuerzo, sus papás nos invitaron al comedor y nos dijeron, bueno, ya ven, ahí está el almuerzo, y bajamos. ¿Cuánto se tardan ustedes en almorzar normalmente, así en promedio? ¿Media hora? ¿20 minutos, media hora? Sí. Pues ese almuerzo se convirtió en 3 horas y media aproximadamente. Y ya no pude terminar mi tarea porque los papás de mi amigo me agarraron a bibliazos y me explicaron por qué mi forma de vivir no estaba bien y que me debería arrepentir, porque si no me arrepentía me iba al infierno, y me empezaron a condenar porque yo no creía lo mismo que ellos estaban. Aunque sí creían en Dios, ellos me estaban haciendo gabash. Y yo salí de ese almuerzo con el ánimo en el suelo. Dije, si así son los cristianos, no quiero saber nada del cristianismo. Y perdón que te queme aquí, mi amor. Pero aquí es donde les digo, los que asistieron a Nueva Criatura ya saben un poquito de nuestro testimonio, pero mi esposa y yo nos conocimos en la universidad. Y en el momento en el que nos conocimos, mi esposa había pasado una tragedia familiar. Lastimosamente fallecieron sus 2 padres en cuestión de 4 días. Se quedó sin sus papás y cuando entró a la universidad estaba saliendo una mala relación. Y yo tampoco estaba lo mejor. Entonces juntamos 1 más 1 y hicimos nada, porque hicimos todo patas arriba, todo el tiempo, por 6 años, ¿me corregirás? 5 años y meses. Y hasta que Melanie dijo, ya no más, porque ella sí creció en la iglesia, su mamá la llevaba, asistía y así conocía, y me decía, mira, yo necesito un hombre que sirva a Dios conmigo, que predique, que vaya a la iglesia, que haga esto. Y yo le dije, pues entonces no seré yo, mamita, porque no, yo los cristianos así no los quiero, yo no soy de esos. Spoiler, al final de cuentas sí. Aquí estoy, ¿verdad? Pero ella me forzaba a ir al grupo porque me decía, y con toda la razón del mundo, quería una persona que sirviera junto a ella, que estuviera que peleara junto con ella, y yo en ese momento no estaba dispuesto a hacerlo. Luego, bendito Dios, eso cambió y le entregué mi vida al Señor, pero ahora que lo veo para atrás, entiendo que el Señor me estuvo llamando desde hace muchísimo tiempo. Y tal vez la forma no era la correcta, pero el fondo sí era lo correcto. Entonces, entendí que muchas veces lo hacemos con la buena intención de acercarnos a la iglesia, a la gente, pero por nuestra técnica terminamos alejando y lastimando a la gente. Entonces debemos seguir el ejemplo que Jesús nos dio por medio de nuestro testimonio, inspirar a la gente. No solo decir yo voy a la iglesia y mi cristianismo queda ahí, y en la calle estoy mentándole la madre a la gente en el tráfico, peleándome con otros, no actuando de la forma correcta. Porque ser iglesia va más allá de 4 paredes, más allá de un templo, más allá de un grupo. Debemos mostrar misericordia, debemos demostrar gracia, compasión, dar el perdón, recibir el perdón incluso. Porque eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Y dice la Biblia que la gente seguía a Jesús por lo que iban viendo que él hacía. Fuera de que él predicara la verdad y aunque fuera tajante y los liberaba, ellos veían lo que él estaba haciendo y la gente se empezó a acercar a Jesús. Fue completamente natural. No fue forzado.
Y por eso me encanta lo que dice Mateo 11. Y lo voy a poner rápido en contexto. Mateo 11, Jesús está viendo a los fariseos y está viendo cómo les empiezan a imponer los rabís. Estaba la ley mosaica, la ley de Moisés, y a esa ley le iban agregando cada vez más cosas y más cosas y más cosas. Y los iban cargando. Dice la palabra que eran tantas cargas que no lo podían soportar. Entonces, les estaban haciendo el gabash. Entonces la gente no aguantaba, no soportaba eso. Entonces Jesús, viendo esto, en el verso 28 al 30, en la NTV, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aquí esta versión que ustedes están viendo es la traducción del mensaje, y es una traducción en inglés, y yo me tomé la libertad de traducirla al español. Y miren esto, dice: ¿estás cansado? ¿Agotado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Y miren esto que les resalté: aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado ni que te quede mal. Acompáñame y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Entonces yo aquí les pregunto, ¿cómo como iglesia histórica nos hemos encargado de hacerle gabash a la gente? Por eso me encanta Torrentes de Besor, porque aquí se nota que no les hacen el gabash. Se nota de verdad, se ve en el amor que ustedes le ponen al servicio, en la excelencia con la que hacen las cosas. Y les respondo: es fácil imponerle cargas a los demás y condenar a los demás. Pero ¿cuántos están agradecidos con esta casa que les abre las puertas, los aceptan como son y no los juzgan, no los condenan en ningún momento? Por eso los admiro, pastores, porque de verdad Dios puso eso en su corazón y se nota. Miren lo que ha logrado. Miren a toda esa gente que lo respalda, que se atrevieron a creer como ustedes se atrevieron a creer. Porque díganme si no, tener una iglesia no es fácil, pero vale completamente la pena cada sacrificio, cada esfuerzo que tengan que hacer. Y Jesús él tenía discípulos que cometían error tras error tras error, metían la pata en todo momento. Cuando creían que iban bien, de repente vuelven a meter la pata y la meten más al fondo. Pero Jesús jamás los condenó, jamás los dejó de amar porque se equivocaran. Nunca los obligó a absolutamente nada, más bien los invitó a que siguieran su ejemplo. Les enseñó a predicar con el ejemplo también. Porque fuera de que, como les dije hace un rato, predicara la verdad, aunque fuera tajante, los liberaba, les abría los ojos. Porque fuera de predicar con parábolas, vivió una vida que inspiraba. La gente se acercaba por lo que veía en Jesús. No les quiero hacer largo el cuento. Nosotros estamos llamados a seguir el modelo de Jesús, a crear una iglesia deseable, una iglesia que no juzgue, que ame la verdad y que se predique la verdad por sobre todas las cosas, pero que se haga con amor, que se haga con paciencia, con humildad, sirviendo de la mejor manera. Para que amemos a la gente y no le demos el evangelio por gabash. Que no les, perdonen mi francés, no les zambutamos el evangelio a la fuerza. Miren lo que dice Tito capítulo 2, verso 7. Aquí es Pablo enseñándole a Tito cómo debería de llevarse la iglesia. Y me encanta el libro de Tito, léanlo completo, o sea, 1, 2 y en fin. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo, dice. No dicen algunas cosas, dice en todo.
Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Y aquí Pablo le está dando instrucciones a Tito para que lo está discipulando. Está diciendo la iglesia debe ser así. Se vive con buen ejemplo. Que le demuestra a la gente cómo se deben de hacer las cosas. Pero no contento con eso, le dice a Timoteo, y esto es uno de mis versículos favoritos, 1 Timoteo 4, versículo 12. Me quiero centrar, ¿quiénes se sienten jóvenes aquí? Dice, sí, todos somos jóvenes, tenemos una eternidad por delante, ahorita estamos patojones. Dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives. Yo veo como Jesús aquí. Traten de ser puros como tú, que te imiten, que imiten las buenas costumbres. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Aquí Pablo literalmente le está diciendo a Timoteo, sea un buen ejemplo en todo. Ahí empieza, en todo. Que cree una iglesia deseable. ¿Por qué? Porque les digo, había demasiada religiosidad en ese entonces. Había demasiada ley, demasiadas cargas impuestas por los fariseos. Y encima de eso le agregaron condenación. Y la gente no se sentía digna de acercarse al Señor. Por eso es tan importante que hoy recordemos como el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Para darnos esa gracia, esa salvación, esa vida eterna. Que no merecíamos nada. Regreso y ya voy cerrando el mensaje porque no les quiero quitar mucho tiempo. Regreso con Dan Barber a esta historia que les estaba contando. Él es un chef judío. Y le llamó tanto la atención esta historia que él empezó a investigar quién inventó o quién descubrió el foie gras. Y se dio cuenta. ¿Quién creen que lo inventó? Datazo. 100 puntos. Pero ¿saben quién lo descubrió más atrás? El pueblo que estaba esclavizado en Egipto. La palabra sí, lo que dijo, perfecto. Pero la técnica la inventaron los que estaban esclavizados en Egipto. ¿Y por qué? Porque ellos no podían comer cerdo y todo lo tenían que hacer con la grasa del pollo, y cuando se acababan los pollos y vieron que estaban migrando los gansos, dijeron, bueno, nos agarramos estos aunque sea. Y los agarraron, y cuando lo empezaron a comer, se enteró el faraón que, ¿cómo iba a ser que ese manjar lo tenían ellos y no su pueblo? Y los obligó a darles de este manjar. Pero lo que el faraón no sabía era que eso solo se cosecha una vez al año, y es cuando están migrando. ¿Y saben qué me parte el corazón a mí? Saber que el mismo pueblo que descubrió ese manjar también inventó la técnica cruel de hacerlo. Entonces inventaron el gabacho. Y por años la iglesia ha alimentado, o más bien maltratado a la gente queriendo evangelizar usando el gabacho. Y mi llamado para ustedes en esta mañana es que ayudemos a que la iglesia de Cristo viva en armonía, viva en unidad, que hagamos ese ambiente deseable, un lugar seguro, un lugar donde la gente se sienta atraída a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No solo aquí dentro de 4 paredes con todos los que estamos congregados, sino tiene que ser allá afuera. Que con tu ejemplo acerques a la gente a los pies del Señor. Y que la gente, cuando vea la forma en la que se comportan, diga, ¡wow! Yo quiero lo que esta persona tiene. Y se sienta atraída naturalmente al amor de Cristo. Que se sientan bienvenidos, protegidos y guiados, y sobre todo llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y ya voy cerrando con esto. Hay 2 lados de la moneda, dicen. Si quieren irse poniendo de pie, lo pueden hacer. Hay 2 lados de la moneda, y es que muchas veces contamos las historias cuando la gente nos hace el gabacho a nosotros.
Cuando nos lastiman jefes, amigos, padres, hermanos, líderes. Pero el otro lado de la moneda, que no muchos queremos contar, es cuando nosotros, con buena intención, yo lo sé, queremos hacerle lo mismo a los demás y los terminamos lastimando. En donde yo quizá con buenas intenciones he sido manipulador del evangelio, donde yo lo he obligado para lograr ese buen fruto. ¿Y cuántos saben que la buena noticia es que delante de nosotros tenemos un Jesús que perdona a quienes nos han hecho daño, pero no solo perdona a quienes nos han hecho daño, sino nos perdona a nosotros que quizás le hemos hecho daño a los demás? Tal vez es lo que tenés que soltar en esta mañana es una carga que te impusieron o una carga que tú mismo le pusiste a los demás. Y el llamado es que seamos conscientes a que no nos corresponde llevar esa carga. Mateo 11 lo dice: vengan a mí si están cargados y yo los haré descansar. Y hoy debemos ir delante de Jesús y entregarle esas cargas al Señor. El llamado es a que a partir de hoy aprendamos a vivir en los ritmos no forzados de la gracia.